La ventana de Andalucía. Fernando Pérez Monguió. Buenas tardes, Andalucía. Hoy les ofrecemos la tercera pareja de la 11ª temporada de Ser Andaluz. Es una serie radiofónica que persigue el triple objetivo de ofrecer una imagen real de Andalucía con sus virtudes, pero también con sus carencias, luchar contra los tópicos trasnochados sobre nuestra tierra e imaginar la Andalucía del futuro. Recogen el testigo de las dos primeras parejas, dos andaluces, un político malagueño adoptivo y un sindicalista granadino que tienen el denominador común de dedicar su trabajo y su tiempo a intentar mejorar la vida de los andaluces y de los trabajadores. Ambos dirigen dos organizaciones de referencia en las relaciones políticas y sociales de nuestra comunidad. Saludamos en primer lugar en los estudios de Ser Málaga al coordinador andaluz de Izquierda Unida y portavoz de Adelante Andalucía, Tony Valero. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Fernando. Y muchísimas gracias por atender la invitación de la cadena Ser Andalucía. A vosotros siempre. ¿Os conocíais personalmente? No, yo no le conocía, pero bueno, estaré encantado, tengo muchas ganas de conocerlo porque seguro que nos unen muchas cuestiones, es docente como yo, seguro que nos une la escuela pública y la defensa de la escuela pública y estaré encantado de conocerlo personalmente cuanto antes. Igualmente, entre los docentes hay un espíritu común de vocación y servicio público que importa poco dónde se exprese, si es en un sindicato, en un partido o en cualquier otro ámbito, pero que nos compromete con los nuestros y con las nuestras de nuestra tierra. Bueno, pues con Tony Valero y Germán Girela, salvadas las presentaciones y saludos, empezamos en la nueva pareja de Ser Andaluces, la tercera de la 11ª temporada, con la misma pregunta que siempre planteamos a todos nuestros invitados. ¿Cómo definiríais Andalucía? ¿Qué significa para vosotros? ¿Es vuestra casa, vuestro refugio, un lugar de inspiración, una mezcla de todo? Sí, yo coincido con Germán, en ese sentido solidario de lo que significa Andalucía. Y le añadiría dos metáforas que creo que la definen bien. La primera es entender a Andalucía como una cuna porque es origen de culturas, es origen de distintos pueblos desde la antigüedad. De hecho, hay una hipótesis que todos conocemos que relaciona el nombre de Andalucía con la Atlántida, cuna de civilizaciones. No en vano tenemos un patrimonio pues bueno, que está lleno de mestizajes. Estamos conectados con el Atlántico, con el Mediterráneo, somos puente con Europa, somos puente con América, con África. Y creo que también habría que relacionar a Andalucía en el sentido de ser una gran familia. Una familia humilde, que se cuida y se protege. Una familia que cada día tiene que luchar para salir adelante y que se sabe diversa. Como en todas las familias, pues hay distintos gustos, hay distintas opiniones, pero todas y todos sabemos que nos necesitamos juntos, nos necesitamos unidos y necesitamos de esa fraternidad y ese esfuerzo compartido para salir adelante, y eso es lo que también confiere a Andalucía una singularidad, y yo creo que es el espíritu comunitario. Un espíritu comunitario que viene de una historia de luchas, una historia de esfuerzos compartidos por el bien común, y que también se da en el hecho de que vivamos mucho el espacio público, de que nos encontremos mucho en pueblos y en plazas. Lo hacemos en la cotidianidad y lo hacemos también en situaciones más excepcionales, como fiestas, ¿no? Entonces, esa tierra en la que se vive intensamente, esa tierra en la que se vive lo común, compartiendo lo común, me parece que define muy bien lo que es Andalucía. Hablabais de solidaridad, de fraternidad, de intensidad, de cuna de civilizaciones. Como reza nuestro himno, por Andalucía, España y la humanidad, ¿creéis que una de las virtudes de Andalucía es también su universalidad? Por cierto, el flamenco, patrimonio inmaterial de la humanidad, 10 años se cumplen de esa distinción por parte de la UNESCO. Sí, universalidad, Tony. Sí, lo estáis diciendo. Ciertamente, una de las principales riquezas de nuestra tierra, Andalucía, es su cultura. Tanto su cultura, podemos decir, popular, en la forma en la cual nos relacionamos, en la cual hablamos, de la manera en la cual vivimos, como también expresiones artísticas de lo más variadas. Y eso no es casualidad, tiene mucho que ver con que seamos un pueblo que históricamente sea un pueblo abierto al mundo, y eso nos hace pues que sea una tierra de aprendizaje, de conocimiento, y que tenga ese mestizaje que bueno, pues se ancla en una riquísima tradición y un legado histórico pues que tiene expresiones íberas, tiene expresiones romanas, por supuesto también bizantinas, visigóticas, árabes, y que se convirtió nuestra tierra en puente hacia el nuevo mundo. Y eso que tengamos esa herencia tan rica, pues yo creo que nos imprime una serie de valores, una manera de entender el mundo, y que se concreta muy bien en esa idea de que nuestro apego, nuestro amor a nuestra tierra nunca se enfrenta a otros pueblos. Nosotros no construimos nuestra identidad en oposición a otros, y como dice nuestro himno, que bien señalabas al principio, pues nosotros entendemos el bien de Andalucía como parte del bienestar de la humanidad en su conjunto, porque lo habéis dicho y yo coincido. Creo que el pueblo andaluz es un pueblo solidario y fraterno, y que esos valores pues hacen que se sienta parte de una humanidad que históricamente y que en el presente pues siempre ha querido emanciparse de injusticias y de desigualdades.
Apelo a vuestros sentimientos, a vuestros recuerdos. ¿Qué recordáis de la Andalucía de vuestra infancia, de la Andalucía de vuestra juventud? ¿Y si ha cambiado mucho? Sí, yo también recuerdo mi infancia y mi adolescencia con mucha felicidad y con esa sensación que creo que Germán también la expresaba muy bien, de que nos sentíamos dueños del mundo que habitábamos, que controlábamos el espacio y el universo que nos rodeaba, lleno de interlocuciones y relaciones sociales pues intensas, en donde todos más o menos pues o nos conocíamos directamente o teníamos una referencia de si es fulanito de tal o el hijo de cual, ¿no? Yo creo que ha cambiado efectivamente. Yo no soy tan mayor, estoy de una generación joven, nací en el 81, pero aún así percibo muchos cambios. Recuerdo, por ejemplo, yo me crié en un barrio de Málaga, cerca del Perchel. Recuerdo una Andalucía más ligada al mar, más marinera. Yo recuerdo que una de las cosas que más me gustaba cuando llegaba el buen tiempo era ir con mis amigos, cogíamos la bici y íbamos a pescar al morro. Estaban esas casas de pescadores del Bulto, del propio Perchel. Era un ambiente y un paisaje muy diferente. Yo ahora llevo a mis hijas al puerto y bueno, es un puerto que se ha remodelado, pero donde ya lo que hay son cruceros y yates, ¿no? Ya no saben lo que es un barco de pesca si no se lo enseño en sus libros de primaria. Y recuerdo también una socialización más intensa frente a una mayor atomización social que nos encontramos ahora. Los barrios se vivían más intensamente. Las fiestas populares, fuese San Juan, fuese las del Carmen, se autogestionaban entre los vecinos y eso ha ido cambiando. No falta implicación, pero ya no se da esa participación popular tan, bueno, que se gestionaban las cosas desde los propios vecinos. Y por último tengo un recuerdo, yo era muy pequeño, pero estaba haciendo memoria. No había nacido mi hermano, debía tener 4 o 5 años y mi padre acostumbraba a llevarme a pasear a la estación de tren. Vivíamos muy cerquita de la estación de tren. No sé por qué mi padre eligió ese sitio. Iba a la estación de tren y allí estaba pues esa portada de arquitectura industrial, estaba esa réplica del Guernica a la entrada. Paseábamos lindando con la vía del tren mientras estaban las condiciones de seguridad por el andén. Y ahora cuando voy a esa estación, pues hay un centro comercial. Entonces, yo creo que en esos cambios creo que hemos descuidado un poco ese patrimonio cultural tan rico que Andalucía siempre ha tenido y que está ligado también a nuestros recuerdos, a nuestras emociones y que a veces echamos en falta. Andalucía, una gran tierra con muchísimas virtudes, estáis describiéndolas con muchísimo talento, con muchísima cultura, con muchísimas señas de identidad, pero también es cierto que hay sombras importantes que lastran nuestro desarrollo, como el elevado paro estructural que nos azota desde hace tiempo. ¿Qué falla para que Andalucía no supere estos índices de desempleo, para que no seamos capaces de recortar el diferencial de paro que nos separa del resto de España? ¿Es un mal bíblico, Toni Valero, el paro estructural que sufre Andalucía? Sí, ciertamente a veces da para pensar eso, pero muy lejos de esa idea. No hay ningún poder sobrenatural, no hay ninguna maldición para que los andaluces tengamos que sufrir estas tasas de paro. Se debe a una injusticia histórica. A mi juicio hay 2 razones fundamentales sobre las que podríamos reflexionar. Una tiene que ver con razones históricas. Cuando se desarrolla el capitalismo en España, pues bien sabemos que Andalucía queda relegada a ese papel de suministrador de materias primas, de mano de obra barata para el campo y para la ciudad, que también tenemos que considerar a Andalucía como una tierra de migración, y eso, pues la responsabilidad fundamental la tuvo esa oligarquía andaluza rentista que jugó un papel pues arcaico, económicamente hablando, y que por lo tanto insertó a Andalucía en unas lógicas de dependencia con el resto del país. Y la segunda razón ya sí nos comprende más a todos y a todas, ¿no? Es más actual y me parece que ahí pues no se ha sabido desde los distintos gobiernos en democracia pues corregir estos problemas estructurales de nuestra tierra. Creo, como dice el compañero Germán, que Andalucía tiene un enorme potencial. Tenemos una gran riqueza, si bien está mal repartida. Y ahí habría que ver qué pasa con ese sector industrial que ha sufrido tantas deslocalizaciones y falta de apoyo, cómo hemos dejado pasar oportunidades de desarrollo, por ejemplo, la sempiterna reivindicación de conectar el puerto de Algeciras con el corredor mediterráneo y con Europa, o el hecho de que tengamos un formidable sector agrario, un sector agrario que alimenta a media Europa, pero sin embargo que ve cómo se arruinan productores, que se precariza el empleo de los temporeros, mientras especulan grandes multinacionales. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hace falta, lo que deberíamos comprometernos es en tener una voluntad política para cambiar nuestro modelo productivo, en ser valientes. Y hay que ser valientes porque eso significa pues tocar los intereses de unos pocos que se llevan lucrando durante décadas a costa de la precariedad y la especulación. Y ser fieles al espíritu, a mi juicio, de lo que representa el Estatuto de Autonomía. Creo que el Estatuto de Autonomía tiene un proyecto implícito que es una buena guía para el desarrollo, para la igualdad y para el futuro en prosperidad de nuestra tierra.
Ujú. Hablamos de una situación estructural, pero no podemos abstraernos de lo que está ocurriendo en este momento, de la actualidad marcada sin lugar a dudas por el tsunami de la pandemia del coronavirus. ¿Creéis que a Andalucía le va a costar más salir de la crisis sanitaria y económica provocada por esta pandemia, por su dependencia de sectores más castigados por el virus, como son el turismo y los servicios? Tony, ¿nos costará mucho más trabajo salir de la pandemia? Sí, y también quiero ser optimista. Es decir, es cierto, la excesiva dependencia que tenemos del sector turístico y del sector servicios, pues evidentemente nos pone en una situación más difícil para recuperarnos con rapidez de esta enorme crisis económica que bueno, tiene parangón con la crisis del 29. Y también se ha demostrado que la debilidad de los servicios públicos en nuestra tierra pues es una rémora para la recuperación económica y social. Por eso tenemos que atender a lo que hemos aprendido durante la pandemia. Y una de las cosas que hemos aprendido es que lo público es importante, que hay que reforzarlo. Y a mí me parece que desde ese punto de partida debemos entender la actual coyuntura como una oportunidad, que pasan a veces en la historia. Ya pasó tras la crisis del 29. Tras la crisis del 29 se dio una oportunidad y se entendió que había que intervenir en la economía, que el Estado tenía que jugar un papel rector y fundamental. Y tenía que intervenir, como hoy tendría que intervenir, para diversificar la economía y no depender tanto del turismo, para generar un sector primario que, como tenemos, pero genere empleo estable y de calidad, que asiente a la población al territorio y, cómo no, ese tejido industrial fuerte ligado a las energías renovables, que sea capaz de soportar pues, fluctuaciones económicas como las que hemos vivido en la crisis de 2008 y las que podrán venir en el futuro. Eso tiene que ser un punto de partida fundamental, que esta oportunidad se haga para intervenir y cambiar el modelo productivo. Pero creo que también otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el Estado tiene que proteger a la gente. Creo que la gente tiene que tener seguridad y tenemos que empezar a hablar no solo del estado del bienestar, sino ir hacia el estado protector. Y en ese sentido, revisar fuertemente los sistemas de cuidado, educativos, sanitarios, de residencias, porque la revisión de estos sistemas, que tienen que ser potenciados desde lo público, son claves para que tengamos una Andalucía también más igualitaria y más feminista desde mi punto de vista. En ocasiones identifican, en más ocasiones de las de vida, identifican a los andaluces como un pueblo inculto, indolente, que solo piensa en la fiesta y en el ocio. ¿Cuánto daño hace ese tópico a nuestra tierra y cómo creéis que debemos reaccionar? Pues estos tópicos no responden a la realidad, son tópicos y estereotipos que vienen de antiguo y que hacen daño, que duelen, que esconden un rechazo a lo que se ha entendido históricamente como lo pobre, lo subdesarrollado, porque servían en el pasado para denostar al pueblo andaluz, para denostar, ridiculizar, denigrar lo andaluz por popular. Era una manera en el pasado de justificar la desigualdad. Y en el presente también tiene mucho que ver con eso, porque yo creo que darle la vuelta a estos tópicos, poner encima de la mesa sus falsedades, revisarlos, criticarlos y denunciar la hipocresía de los mismos, viene a demostrar dos cosas. Primero, que esos falsos tópicos lo que hacen es esconder la enorme injusticia histórica que sufre Andalucía, a la que hacíamos mención anteriormente, en cuanto a su forma de desarrollo, a su inserción en el modelo español. Y por otra parte también yo creo que poner en revisión esos tópicos es reconocer que España es un país diverso, es un país plural y que no hay una única manera de entender ni vivir la cultura y que este país es un crisol de distintas culturas y maneras de entender la vida y que no hay unas mejores que otras. No hay unas ligadas a la laboriosidad y otras ligadas a la holgazanería. Eso lo que hace es generar un tópico y un estereotipo que lo que pretende es tapar injusticias históricas que hemos sufrido el pueblo andaluz históricamente y que se siguen demostrando hoy en las cifras en el presente de desigualdad entre nuestro territorio y otros territorios del país. Encaramos la recta final de esta nueva pareja de Ser Andaluces entre Germán Girela, que es el presidente del CESIF en Andalucía, y Tony Valero, el coordinador andaluz de Izquierda Unida y portavoz de Adelante Andalucía. En el actual contexto territorial que sufre o que vive España, de enorme complejidad, evidentemente no nos podemos abstraer, ¿qué papel, a vuestro juicio, debe jugar Andalucía en la futura configuración territorial de la que se dote España, sea Estado autonómico, sea Estado federal o sea el que sea? Yo coincido en cuestiones fundamentales que ha dicho Germán. Estamos en un momento histórico crucial. Un momento histórico crucial porque ciertamente hemos de reconocer todas y todos que el modelo territorial que emerge en el 78 pues sufre una crisis profunda, no solo por el conflicto en Cataluña, sino también porque en la propia gestión de la descentralización en la pandemia hemos visto que el Estado autonómico tiene fallas serias y por lo tanto el debate está ahí.
El debate hay que afrontarlo con toda la honestidad y hay que afrontarlo con todo el compromiso con nuestro pueblo. Y es fundamental que Andalucía juegue un papel central en ese debate. Es fundamental. Nosotros siempre, desde la izquierda, en Andalucía, hemos apostado por una Andalucía soberana en el marco de un Estado federal. En el marco de un Estado federal. Como ya en parte se vio en cómo se abordó el debate hace 40 años desde Andalucía. Porque entendemos que la solidaridad, que la fraternidad es fundamental entre los territorios, pero también, y se ha dicho aquí, la igualdad entre los territorios. Igualdad no significa uniformidad. Nosotros reconocemos, yo creo que eso es incuestionable, que en España existen distintas singularidades, que en España existen hechos diferenciados y desde Andalucía se respetan, se reconocen, pero igual que los respetamos y los reconocemos, con la misma rotundidad creo que desde Andalucía tenemos que decir que esas diferencias no se pueden usar como excusa para alcanzar determinados privilegios. Nosotros creo que tenemos que hacer valer que Andalucía sea respetada, respete la diversidad, pero que no se permita la desigualdad. ¿La Andalucía del futuro para Tony Valero? Sí, yo creo que va a ser posible esa Andalucía porque coincido plenamente con Germán, por lo tanto, eso indica que tenemos un futuro que todos soñamos de forma compartida y en una misma línea, y eso va a ser fácil que rememos todos para eso. Yo sueño con una Andalucía que sea vanguardia en los retos que tiene la humanidad ya en el presente y que tendrá en el futuro, y el principal, a mi juicio, es el cambio climático. Por eso sueño con una Andalucía que sea cuidadosa de su patrimonio natural como bien más preciado. Y sueño también con una Andalucía donde los jóvenes, como ocurre hoy y como ocurría en el pasado, pues no tengan que seguir emigrando o tengan que quedarse viviendo en la precariedad, que es la alternativa que se les da. Y también sueño con que mis hijas en el futuro, cuando estén y vivan en Andalucía y arraiguen, echen raíces en Andalucía, pues no tengan que sufrir las desigualdades machistas que sufren nuestras madres, que sufren hoy las mujeres. Y también, cómo no, yo creo que siendo fieles a lo que significa Andalucía, yo sueño con que sea acogedora y a que sea fraterna. Una tierra de acogida, como siempre hemos sido, en la que todos y todas podamos ser felices, pero para ser felices me parece que es fundamental que en el futuro todas y todas tengamos seguridad. La seguridad que da el sueldo digno, la seguridad que da unos servicios públicos dignos y blindados, y el Estado tiene que jugar ahí un papel fundamental para que nos tengamos que preocupar de ser felices y, a ser posible, pues haciendo felices a los demás. ¿Por dónde se pierde Tony Valero? Bueno, a mí me seduce mucho lo que ha contado Germán. Yo me voy de este coloquio con ganas de visitar ese entorno. Lo conozco poco, lamentablemente, la Alpujarra. Yo invito a cualquiera a que vaya al barrio alto de Sanlúcar de Barrameda. Vaya al barrio alto de Sanlúcar de Barrameda, se tome un mosto, una sopa de tomate y se asome desde el Palacio de la Duquesa Roja a las vistas que dan a Doñana, que callejee hasta la Plaza Cabildo, que está siempre llena de vina, y además va a pasar al lado de unas covachas góticas muy singulares que hay en Sanlúcar, y que termine yendo abajo de Guía, también con Doñana enfrente, y vea el atardecer en las Salinas de Bonanza. Un atardecer en las Salinas de Bonanza, en las Salinas que están llenos de una paleta de colores que casi parecen irreales, donde se funde el horizonte de Doñana, el cielo del atardecer, el agua que rodea las salinas y el propio color de la sal, que va del rosáceo al azulado, pasando por el blanco, ¿no? Entonces yo recomiendo esa ruta por Sanlúcar, acabando en las Salinas. Vaya descripciones bucólicas nos han regalado nuestros dos invitados hoy en la Alpujarra Granadina, en Granada, en el Albaicín y también en Sanlúcar de Barrameda. A Tony Valero y a Germán Girela, muchísimas gracias por haber hecho que nos sintamos más orgullosos de ser andaluces. Muchas gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a vosotros y un placer en este coloquio.